CPI, como también de Global Partnership, la Alianza Global para Datos para el Desarrollo Sostenible, y el Sistema de Naciones Unidas representado por la CEPAL y también la División Estadística de Naciones Unidas. Durante la próxima hora y media queremos hablar sobre lo que ya habíamos identificado de la necesidad de contar con más y mejores datos para que permitan cerrar esas brechas de información de los ODS, pero también viendo cómo la evolución de las tecnologías y de las herramientas que cada vez son más robustas nos permiten también de tener mayores oportunidades para aprovechar de manera efectiva y mucho más oportuna lo que es los formatos y también la organización de los datos mismos. Y pues por último, lógicamente, resolver los problemas mediante la utilización de los datos tanto oficiales como los datos de forma estandarizada y no oficiales. Para ello vamos a tener 4 expertos que nos van a hablar en el día de hoy, pero antes de esto, ¿cuáles son nuestros objetivos para esta presentación? Lo primero es la importancia y la oportunidad que tenemos para fortalecer la producción de los datos en el marco, lógicamente, de los ODS. Lo segundo es que vamos a tener una presentación por parte de la División Estadísticas mostrando un trabajo que se ha hecho durante los 3 últimos años que se llama la colaboración en los datos para los ODS y la interprobabilidad, y un estudio de caso de nuestros colegas de México sobre la guía misma y la interprobabilidad y cómo se ha aplicado en México. Para ello, entonces, tendremos a los panelistas y les doy la bienvenida para pasarle la palabra a mi colega Margarita y darles algunas explicaciones más técnicas. Lo primero es Luis González, es el jefe de la Unidad de Desarrollo Web y la Visualización de Datos de la División Estadística de Naciones Unidas. Luis, simplemente para saber que estás con nosotros, buenos días para ti a Nueva York. ¿Estás acá conectado? No te escucho. Sí. Buenos días, Philip. Qué gusto saludarte y saludar a todos los colegas. Maravilloso, Luis. Gusto en verte y todavía con nosotros después de 4 meses de duro trabajo, pero por lo visto estás con bastantes libros para compartir con nosotros atrás. Muy bien. Buenos días para ti, Luis, en Nueva York. Mónica Aguayo, de la División de Estadísticas de la CEPAL. Buenos días también para ti, Mónica. Te veo. ¿Qué tal? Buen día, Philip. Buen día a todos. Maravilloso, ok, estamos también. Y buenos días, Mónica. Y Manuel Cuellar del INEGI, que aparentemente está más cerca de Rolando ahora también en México. ¿Nos escuchas, Manuel? Hola, Philip. Sí, en Aguascalientes, de hecho. Bueno, maravilloso. Y todos pues sin tapabocas porque estamos solos presentando este trabajo, y por eso le pasaré a Margarita ya la palabra para que nos explique algunos detalles técnicos. Luego vamos a entrar lógicamente para que los participantes sepan en varias secciones de preguntas y respuestas para que podamos responder pues la retroalimentación también de estas 3 exposiciones que tenemos. A ustedes únicamente les voy a pedir que cumplan con el tiempo, los 20 minutos que le vamos a dar a Luis y posteriormente los 10 para sus experiencias nacionales y regionales, que cumplamos esto para que no se nos vuelva un monólogo, sino mucho más una interacción con los hoy en día ya 98 participantes que están en línea. Entonces, Margarita, los detalles técnicos para poder comenzar y la palabra es tuya. Buenos días a Bogotá. Buen día, Philip. Muy buen día a todos. Nuevamente, bienvenidos al webinar Interoperabilidad, un puente para fortalecer los datos y alcanzar los ODS. Algunos detalles técnicos. En la parte inferior de la plataforma encuentran habilitados los botones de chat y preguntas. En este último los invitamos a compartirnos sus inquietudes y comentarios a lo largo del webinar a fin de profundizarlos en la sesión de preguntas que tendremos. Asimismo, queremos informarles que una vez ingresan a la plataforma no es posible cambiar su nombre, por lo cual si presenta algún error o inconsistencia, les sugerimos salir e ingresar nuevamente para hacer los ajustes correspondientes. Bueno, me permito darle la palabra a Luis González,
jefe de la Unidad de Desarrollo Web y Visualización de Datos, quien codirige las iniciativas en interoperabilidad de datos, datos abiertos, tecnologías web e integración de información y estadísticas geoespaciales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quien nos presentará la guía y el modelo de madurez de interoperabilidad que han desarrollado junto con la Global Partnership en el marco de la iniciativa que lideran conjuntamente. Buen día, Luis, y bienvenido. Muchísimas gracias, Margarita. Déjame solamente poner mi pantalla en orden para compartir y comenzamos. Espero que vean ahora mi presentación en la pantalla. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Esta es una presentación conjunta que preparamos mi colega y amigo Tom Orrell y yo. Ambos hemos estado facilitando el trabajo del grupo de colaboración en interoperabilidad de datos desde su creación. Y queremos aprovechar esta oportunidad para presentar los aspectos más importantes de la guía, que fue el primer resultado de este trabajo, así como actualizarlos sobre las últimas actividades relacionadas con el desarrollo de un modelo de madurez para implementar la guía y para ayudar a las organizaciones en la planificación estratégica hacia el mejoramiento de la interoperabilidad de sus datos. Déjenme comenzar con una introducción breve sobre el reto de la interoperabilidad. Como todos sabemos, es un reto difícil, duro, que hemos enfrentado desde siempre entre nuestras organizaciones estadísticas, organizaciones que trabajan con datos. Es difícil intercambiar datos, es difícil integrarlos y utilizarlos, sobre todo ahora en un ambiente donde estamos siendo bombardeados por datos por todas partes. Necesitamos desarrollar capacidades que nos permitan lograr esto, el intercambio y el uso integrado de los datos en un contexto donde diferentes organizaciones, diferentes grupos tienen diferentes prioridades, diferentes capacidades y también diferentes objetivos. Los protocolos y las tecnologías con las que trabajamos son diferentes, los sistemas son muy frecuentemente fragmentados, tanto en el área de la producción como en el área de la difusión. Pero sabemos que la interoperabilidad es un aspecto fundamental de la calidad de los datos, que datos que son interoperables, datos que pueden alcanzar los objetivos que tenemos a la hora de recopilarlos, a la hora de difundirlos. Nos permiten crear conocimiento al momento de integrar diferentes fuentes. Sabemos que la suma de las partes es más que las partes individuales. Datos que son interoperables nos permiten colaborar en la creación de más información agregada, nos permiten colaborar en el análisis de esa información. Y finalmente, los datos necesitan ser interoperables para generar valor para los usuarios, para cumplir con su función. Y este desafío es multifacético, tiene aspectos desde el marco organizacional, institucional, el factor humano, el contenido mismo de los datos, cómo se estructura y cómo se representa, y las tecnologías que utilizamos para hacerlos fluir de un sistema a otro. En el caso de los ODS en particular, porque todos estamos enfocados hacia las necesidades de información que permitan a nuestros países, a nuestros pueblos, alcanzar los desarrollos los objetivos de la Agenda 2030. Tenemos muchísimas oportunidades para extraer valor de la información que ya existe, pero que está encerrada en silos, que existe de manera aislada. Y por ello necesitamos invertir tiempo, necesitamos invertir recursos para que
podamos hacer mejor uso de estos datos, que se puedan, que alcancen a generar el potencial que tienen. Y esto a través de toda la cadena de valor, desde la recolección, el procesamiento, la publicación de los datos, su uso y finalmente el impacto que tienen en la toma de decisiones. La planificación de la interoperabilidad no es solo parte que corresponde digamos, a los productores de datos, es parte que corresponde a todos los que estamos involucrados a lo largo de la cadena de valor en el ecosistema de datos. Y se tiene que pensar en la interoperabilidad desde el principio y a través de todos estos puntos de la cadena de valor. Bueno, un poco de antecedentes sobre el grupo de colaboración en interoperabilidad. Algunos de ustedes han estado muy involucrados con este grupo y han sido parte fundamental en que se haya logrado el desarrollo de la guía. Este grupo surgió como una de las iniciativas del primer foro de datos en enero de 2017 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y a partir de ese momento, una comunidad muy rica de miembros de sociedad civil, de academia, del sistema de Naciones Unidas, organizaciones internacionales, oficinas nacionales de estadística, expertos que vienen de muy diversos contextos. Hemos estado trabajando en explorar la cuestión de interoperabilidad, los retos y cómo solventarlos. La guía que resultó de la primera iteración fue presentada en el segundo Foro Mundial de Datos en Dubái. Entonces, nuestra hoja de vida en el grupo de colaboración está muy vinculada también a la existencia y a la trayectoria del Foro de Datos, que es una comunidad abierta y es una comunidad que fomenta la colaboración. Bueno, esta es la guía. Está organizada en 5 secciones sobre gestión y gobernanza de datos, sobre modelación de datos y metadatos, clasificaciones y vocabularios estandarizados, las interfaces para el intercambio de datos y el tema de datos abiertos vinculados. El contenido de esta guía en realidad lo que plantea es una ruta hacia la interoperabilidad que parte desde establecer el marco institucional y de gobernanza necesario para lograr que los diferentes actores estén bien coordinados y que haya responsabilidades claras. Diseñar las estructuras de los datos teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, cómo deben estructurarse, cómo deben formatearse, cuáles deben ser los tipos de tabulaciones que son aptas para ser intercambiadas, que son genéricas, lo suficientemente genéricas y autocontenidas, que no se requiera leer un manual para utilizar los datos de cada fuente. La estandarización de los contenidos, eso es relacionado con utilizar clasificaciones estándar uniformes, utilizar definiciones uniformes que permitan no solo la armonización de diferentes fuentes de datos, pero también que permitan a las diferentes aplicaciones integrar los datos de manera más automática sin tener que hacer una intervención de limpieza muy laboriosa cada vez que queremos acceder a los datos. El cuarto capítulo de la guía corresponde a esta cuarta etapa de la ruta, que es una vez que los datos están estandarizados en estructuras estandarizadas, con contenido estandarizado, cómo hacer que estos datos lleguen a los diferentes usuarios o a sus diferentes grupos objetivo a través de interfaces estándar, de mecanismos que nos permiten facilitar la logística del movimiento de datos de un sistema a otro, de una organización a otra.
Y finalmente, como mejores prácticas y tecnologías para permitir que estos datos, una vez que están expuestos al público, puedan ser difundidos de manera abierta y puedan ser vinculados unos con otros. Eso es en muy breve, en una muy breve descripción, el contenido de la guía, esta ruta hacia la interoperabilidad. La gestión y la gobernanza de los datos, pues sabemos que a menudo es un problema no tanto de tecnología, sino un problema humano y de gestión. Porque los datos, además de estar bien estructurados, requieren mecanismos de supervisión, los procesos que generan estos datos a través de todo el ciclo de vida. Y se necesitan marcos institucionales para que los datos, la tecnología y los procesos se acoplen entre sí. La integración de la interoperabilidad de datos como principio rector de una organización es fundamental. Garantizar que la conformidad con las normas, el cumplimiento y los reglamentos y las reglamentaciones aplicables esté dada y que esta conformidad no sea solo dentro de las de organizaciones individuales, sino que sea también en forma coordinada entre los diferentes actores. La modelación de datos a que hacía referencia en la segunda etapa se refiere a que necesitamos estructuras que permitan intercambiar los datos de manera efectiva entre sistemas, que permitan tener una visión común, compartida de la forma en que los datos se relacionan entre sí, los componentes de los datos, y cómo un conjunto de datos generado por mi organización se relaciona con un conjunto de datos generado por otra organización. Para eso necesitamos modelos comunes, modelos acordados en forma consensuados entre diferentes actores. Y el contenido de esos conjuntos de datos debe estar estandarizado. Quienes vienen del área, el dominio de las estadísticas oficiales, esto es el pan de cada día, ¿no? Utilizar clasificaciones estándar, vocabularios estándares que permitan organizar el contenido de manera que no es ambiguo el significado de lo que, la interpretación de lo que estamos diseminando. Y esto es parte de la gobernanza de los datos, cómo hacer que las clasificaciones y el contenido estén siendo, que las clasificaciones estándar estén siendo aplicadas para organizar y gestionar todo el proceso de producción de datos y diseminación de datos. Finalmente, les hablaba de estas interfaces que permiten facilitar la logística de los datos. Se trata de cómo lograr que los datos que llevamos al público estén organizados, estén expresados en formatos abiertos que no requieran utilizar un software específico o que cualquiera que tenga acceso a los datos pueda utilizarlos. La interoperabilidad no solo se trata de esta estandarización en la producción, sino cómo llevamos de la puerta de la generación de datos hasta el usuario esos datos. Y parte de eso también es los servicios que permiten a los usuarios acceder a esos datos. Entre más estandarizados sean, más fácil será por el usuario no tener que aprender 20 diferentes formas de consultar datos de 20 diferentes fuentes. Si se siguen estándares sobre las interfaces de programación de aplicaciones, las famosas APIs, que sigan patrones comunes, fáciles de entender, autodocumentados, facilitamos mucho llegar hasta este objetivo de interoperabilidad. Bueno, esto es brevemente una visión de lo que es la guía de interoperabilidad que les comentaba al principio. Y ahora nos encontramos en la segunda etapa de trabajo del grupo de colaboración. Ahora quisiera
compartirles un poco el estado de avance de este trabajo. Esta parte de la presentación está liderada por Tom, así es que todo el crédito va para él en la forma en que está llevándose a cabo este trabajo. Este ha sido nuestro foco de trabajo en este año, la producción de un módulo de interoperabilidad que pueda ser utilizado como parte de un modelo de madurez organizacional. Entonces, lo que voy a tratar de hacer brevemente y tratar de hacer justicia a este trabajo tan importante de Tom y otros colegas es explicar la justificación, los objetivos, la audiencia que esperamos alcanzar y cómo los diferentes componentes pueden ser parte de los modelos de madurez organizacional que existen, que ya existen para facilitar la planificación estratégica de las organizaciones. Entonces, cuando lanzamos la guía, recibimos muchos comentarios positivos sobre los 5 pilares que les comentaba de esta ruta hacia la interoperabilidad. Pero también recibimos comentarios sobre la necesidad de que la guía fuera más práctica, fuera más fácil de utilizar como una herramienta para mejorar el trabajo de datos y la interoperabilidad de los datos en las organizaciones. Entonces, después de una serie de consultas en el interior del grupo de colaboración y particularmente con el grupo asesor que nos ha estado apoyando, es un grupo compuesto por representantes de organismos multilaterales como la OCDE, el Banco Mundial y otros. Decidimos desarrollar un módulo de interoperabilidad que pueda utilizarse en el contexto de modelos de madurez organizacionales comunes. La idea es que este módulo complemente otros modelos de madurez y que incluso se pueda utilizar con otras herramientas de planificación estratégica. La intención para nosotros era producir ya no sé si están viendo mi pantalla, espero que sí, producir una herramienta práctica. Y la audiencia son los actores principalmente a nivel ejecutivo y gerencial de las Oficinas Nacionales de Estadística, de agencias multilaterales, de grandes organizaciones no gubernamentales y otros socios de desarrollo que generan o procesan datos y desean mejorar su gobernanza, accesibilidad y interoperabilidad. El modelo está organizado con base en estas dimensiones que ya habíamos utilizado en la guía, sobre la tecnología, los datos, el factor humano y el marco organizacional e institucional. Y estas dimensiones forman una matriz con 5 niveles de madurez, donde se parte de un nivel donde no se tiene todavía conciencia de los aspectos importantes para la implementación de la interoperabilidad en estas 4 dimensiones, hasta donde se tiene un nivel en el que la organización lidera y planifica hacia una visión de largo plazo el desarrollo de las buenas prácticas, de tecnologías, de innovación en el área de interoperabilidad. Entonces es una forma de matriz y para cada dimensión tenemos diferentes áreas más específicas. No podemos ir en detalle a cada una de estas áreas. Creo que a la mayoría de los participantes de este webinar se les hizo llegar el modelo completo, que lo tienen como referencia y seguramente junto con las presentaciones podrán también tener la referencia del modelo. Y lo que quisiera es presentarles cómo es, en vez de llegar al detalle, 5 puntos en particular que nos gustaría
que nos gustaría utilizar para reflexionar con ustedes en el webinar, recibir su retroalimentación. Este es trabajo en curso, en marcha. Esperamos finalizarlo hacia octubre de este año. Y entonces su retroalimentación para nosotros será muy, muy valiosa. En primer lugar, nos dimos cuenta que no se puede hablar de interoperabilidad en forma aislada de otras funciones de la gestión de datos. Incluso el desarrollo de la herramienta tan especializada como esta, hay que ponerla en el contexto de la planificación estratégica, de procesos de liderazgo, de gestión, de supervisión, de rendición de cuentas. Y esa es una de las principales motivaciones que llevó a hacer a enfocarnos en este modelo de madurez. Por ejemplo, en el aspecto de la dimensión de tecnología, que pues parece ser muy técnico, también hay que incluir aspectos como la interoperabilidad de la estrategia de la infraestructura tecnológica en las organizaciones, de adquisición de proveedores externos, cómo responder a las brechas de ciberseguridad en los datos interoperables, etc. Otro segundo punto es que la matriz que les presentaba hace un momento, cada fila es una secuencia de niveles y cada nivel se construye con base en el anterior. Es una secuencia progresiva. Desde un nivel inicial en que la entidad simplemente no ha reflexionado sobre algún aspecto particular de la interoperabilidad de datos, hasta el otro extremo que les decía, donde la entidad plantea su liderazgo de largo plazo y busca activamente innovar y estar en la punta de lanza en un dominio en particular, en una área geográfica en particular. El tercer punto es que esta matriz debe verse como un instrumento, una herramienta flexible. Se puede dominar, una organización puede descubrir que está dominando, que está liderando algunos aspectos de interoperabilidad en alguna área, pero al mismo tiempo encontrarse en una etapa inicial en otras. Y esto es natural. El dominar en un área no excluye que todavía se pueda avanzar en otras áreas. Y de la misma manera buscamos que también se pueda utilizar esta herramienta no solo para establecer los objetivos estratégicos, sino también para evaluar y medir dónde hay lagunas y encontrar acciones que permitan a la empresa entrar en un proceso de mejora continua. El cuarto punto es que el marco que proponemos es adaptable y esperaríamos que no todos los puntos que se cubren en el modelo sean aplicables o relevantes para una organización en un momento dado. Es importante que la herramienta se considere como digamos, un menú de puntos y diferentes organizaciones en diferentes momentos se pueden enfocar en diferentes puntos. Y finalmente, ya concluyo con el quinto punto, es que en los próximos meses esperamos que la guía se convierta en un recurso que ayude a utilizar el módulo del modelo de madurez. La guía contiene conceptos, contiene definiciones, ejemplos. Entonces, estamos trabajando en vincular el contenido de la guía con el modelo de interoperabilidad. Y bueno, con esto concluyo agradeciéndoles por su atención y estamos tanto Tom como yo disponibles para cualquier duda que tengan ahora o durante el webinar o después por vía de email. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta presentación. Sin duda, estas dos herramientas brindan elementos muy útiles al momento de implementar la interoperabilidad, no solo a nivel organizacional, sino además nacional y regional. Además, creo que demuestra una intención y un compromiso claro de múltiples actores para abordar este reto de la mejor manera.
Y precisamente esto es lo que vamos a discutir en el siguiente conversatorio, el cual tengo el gusto de compartir con Mónica Aguayo, de la División Estadística de la CEPAL, y Manuel Cuellar, Director General Adjunto de Integración de Información del INEGI. Mónica es economista y se encuentra cursando la maestría en Políticas Públicas y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Argentina. Y Manuel Collar también es economista, es maestro en economía y candidato a maestro en análisis estadístico por el Centro de Investigación en Matemáticas CIMA. Buen día a los dos y bienvenidos a este conversatorio. Quisiera pedirles el favor de activar su cámara. Muy buen día a los dos, bienvenidos. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Bueno, sabemos que los sistemas estadísticos nacionales, regionales y globales han trabajado durante décadas en lograr la armonización de clasificaciones, modelos de datos e interfaces a fin de integrar en un único sistema todos el ciclo de recopilación, de procesamiento y de difusión de las estadísticas oficiales. Sin embargo, pues persisten algunos desafíos en la adopción de estándares y tecnologías. Por lo cual, Mónica, me gustaría consultarte cuáles crees que son los principales obstáculos para lograr la estandarización estadística considerando estas limitaciones y la diversidad de modelos y prácticas que tenemos en la región referente a la producción estadística. Gracias, Margarita. Bueno, primero que nada, buen día a todas y a todas. Desde la División de Estadísticas de la CEPAL nos complace mucho participar en este webinar. Consideramos que estos foros siempre contribuyen a la discusión y al avance en los retos que enfrenta la región y en particular en materia de interoperabilidad de datos. Como saben, la región de América Latina y el Caribe tiene importantes retos para lograr la estandarización estadística, la interoperabilidad, la utilización de datos para vincular los esfuerzos de desarrollo. Y algo importante para tomar en cuenta es que nos encontramos en una región altamente heterogénea, con distintos grados de avance a nivel nacional. Coincidimos que es necesario continuar avanzando en la definición de términos comunes y en afianzar los conceptos relacionados con el término interoperabilidad. Sabemos que en muchos casos suele relacionarse este término solamente con los aspectos tecnológicos de la información, pero no con todos sus componentes. Y justo como acaban de comentar nuestros colegas de UNSD y como se menciona en la guía realizada también con Global Partnership for Sustainable Development Data, el resumen ejecutivo justo menciona que históricamente se ha tendido a encasillar los problemas de datos en el departamento solamente de tecnologías de la información, en lugar de tratarlos como una cuestión transversal en las organizaciones, en el que requiere una respuesta organizacional y una gobernanza y gestión efectiva. Y también consideramos que es cierto que se identifican retos metodológicos en la región, en lo que está detrás de la medición de los fenómenos sociales, económicos y ambientales y en la gestión de dichos datos. Observamos que en muchos casos la información levantada no llega a ser publicada y en otros se publica, pero no bajo el concepto de datos en formato abierto, por lo que no se puede pensar en la implementación de un estándar como un SDMX, sin antes haber resuelto los aspectos institucionales, normativos, operacionales y técnicos que vienen antes de eso. Entonces, consideramos que los retos importantes en la región también tienen que ver con la coordinación dentro de los sistemas estadísticos nacionales y donde no están definidos protocolos de intercambio de información y es aún necesario reforzar la cultura estadística que considere muy natural y positivo compartir e intercambiar los datos. Sin duda, todo esto limita la posibilidad de avanzar en la interoperabilidad a escala nacional y mucho más aún lograr estos avances en una escala regional. Estos obstáculos y retos que se observan en las oficinas nacionales de estadística y en los sistemas estadísticos nacionales se replican a nivel regional,
por lo que es importante atenderlos de una manera coordinada. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias, Mónica. Y como tú lo mencionas, existen diferentes aspectos por mejorar y uno de ellos es considerar la interoperabilidad de forma transversal en las unidades de las diferentes unidades de cada organización. Y consciente de ellos fue que se comenzó a desarrollar la guía de interoperabilidad que se presentó anteriormente, en la cual el INEGI fue uno de los primeros colaboradores intelectuales y quien ha trabajado en una nueva estrategia interna de gobierno de datos, donde la interoperabilidad es una parte clave para modernizar e integrar los procesos de producción estadística. Manuel, me gustaría que de pronto nos cuentes un poco más sobre cómo se llevó a cabo este proceso y cómo la guía les ayudó a lograr de llevar de la mejor forma esto. Gracias, Margarita. Sí, con mucho gusto. Pues mira, creo que se dieron una serie de eventos afortunados en paralelo a que este grupo comenzó a elaborar la guía. En el INEGI, en 2016 se realizó un trabajo de planeación estratégica con el cambio de administración y uno de los aspectos que fue reconocido por toda la institución fue la existencia de silos que suele estar presente en la mayoría de las organizaciones. Entonces, no solo, digamos, fue la sorpresa, no fue sorpresa encontrar esos hilos, sino que el peso que se decidió darle a romper esos hilos, a ir gradualmente teniendo en la institución un enfoque mucho más institucional, más global y contribuyendo a que las áreas no solo se enfoquen en cumplir su tarea específica, sino hacerlo con una visión global institucional. Entonces, este es un primer aspecto que se tomó en cuenta y se llegó a la conclusión, pues, que lo que hacía falta es mejorar el gobierno de la información al interior del instituto y llevar esas mejores prácticas también hacia todo el sistema estadístico nacional, estadístico y geográfico nacional. El otro elemento que yo detecto que se presenta más o menos a la par es la promoción que fue haciendo de una variedad de modelos, empezando por GSBPM, para promover una mejor estandarización de los procesos de producción de información estadística en particular, y que el INEGI adoptó y adaptó para también ir considerando como parte de ese proceso de producción a la información geográfica que produce el instituto. Otro aspecto que creo que contribuyó a que pudiéramos ir desarrollando esta estrategia a la par de que el grupo elaboraba la guía es pues la Agenda 2030, ¿no? El instituto tuvo la fortuna de en estos primeros 5 años participar muy directamente en el desarrollo de los indicadores de los ODS y en el marco de la agenda, pues también el tema de interoperabilidad poco a poco se fue permeando y fue convirtiéndose en un tema relevante ante esta necesidad de conjuntar e integrar de diversas fuentes toda una serie de indicadores, vastos indicadores para ir monitoreando cómo va la agenda a nivel global y regional y nacional. Y por último, yo diría que es evidentemente en toda la literatura de data management o gestión de datos, pues el tema de interoperabilidad es clave, ¿no? Está ahí presente, es algo que se recomienda, de manera que conforme la guía se fue desarrollando y tuvimos la fortuna de contribuir con Tom y Luis, notamos que evidentemente era muy relevante incorporar la temática de interoperabilidad a nuestra estrategia, justo si lo que queremos es que la información que produce el instituto y el sistema estadístico y geográfico nacional pueda usarse más íntegramente. Muchísimas gracias, Manuel. Sobre todo por brindarnos todas estas lecciones aprendidas, experiencias que seguramente podremos tomar e incorporar a los procesos que estamos adelantando desde cada una de las organizaciones. A los participantes los invitamos
a permitirnos conocer sus inquietudes. Tenemos habilitado el campo de preguntas en la parte inferior para que después nuestros panelistas puedan dar respuesta a ello. Mónica, ya hemos identificado que existen diferentes retos. Hay un legado en infraestructura tecnológica y estadística que es bajo en las oficinas de estadística de la región, y existen algunos limitantes en cuanto a recursos institucionales para invertir en la modernización de sistemas de información. ¿Cómo consideras que podemos avanzar en la interoperabilidad de los datos considerando estos antecedentes? Claro, gracias Margarita. Es una súper buena pregunta. Algunas ideas para avanzar en este sentido se retoman justamente de la guía, que encontramos muy, muy valiosa. Por ejemplo, el planteamiento de que todos, desde los especialistas del sector y profesionales del desarrollo hasta expertos de la IT, usuarios finales, todos debemos reconocer la necesidad de la interoperabilidad y la necesidad de desarrollar marcos que aseguren la existencia y coherencia en la forma en que se comparten y se producen los datos entre las oficinas nacionales estadísticas y los ministerios, los departamentos, las agencias gubernamentales, que son los encargados de custodiar los conjuntos de datos administrativos. Otra idea muy valiosa que encontramos de la guía es fomentar la colaboración interinstitucional para promover proactivamente enfoques colaborativos e inclusivos en el diseño de conjuntos y procesos de datos. Consideramos que promover esta guía puede sumar al trabajo coordinado en la región, contribuyendo a la sensibilización de las definiciones relacionadas con interoperabilidad. Así se puede como fomentar la importancia de un lenguaje común e inclusivo para los que toman las decisiones, no solamente para los expertos de tecnologías de la información. Reconocemos también los valiosos esfuerzos que ya se han realizado a nivel mundial en esta materia. En particular, por ejemplo, el de homologar el formato para reportar los datos de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y creemos fundamental dar seguimiento a este tipo de iniciativas, replicarlas, pero asegurándose que sean sostenibles en el tiempo. Eso nos parece muy importante. La creación de capacidades sin duda será clave en este proceso, en el que reconocemos la utilidad de contar con oficiales de datos a nivel nacional, y así como de impulsar el concepto de datos públicos y abiertos con gran mecanismo de interacción institucional dentro de los sistemas estadísticos nacionales. Sin duda, este esfuerzo en la región toma mayor importancia en esta fase de implementación de la Agenda 2030 en la que nos encontramos. Así, llevar este tema a nivel político, por su transversalidad, parece que es el camino adecuado. Por último, recalcar que esta también es una oportunidad para la integración de la información estadística y la geoespacial, y la obtención de sus beneficios en la medición y el seguimiento de la agenda. La división de la división estadísticas de la CEPAL está abierta a esta colaboración para formar parte de las sinergias entre los productores de datos, los editores, los usuarios, los encargados de la creación de capacidades y formación en la materia, y dispuesta a generar un espacio regional para avanzar según las necesidades, no solamente desde una perspectiva técnica, pero también la institucional, para lo cual consideramos que la Conferencia Estadística de las Américas es un espacio propicio para estos fines en América Latina y el Caribe. Eso, Margarita. Muchísimas gracias, Mónica. Como tú resaltas, hay esfuerzos significativos, es un avance en la región, aún tenemos que continuar trabajando en ello, pero en este punto me gustaría resaltar que la interoperabilidad es una prioridad y uno de los pilares de la nueva estrategia del INEGI, como se mencionó anteriormente, y me gustaría preguntarle a Manuel qué los motivó a designar la interoperabilidad como una prioridad organizacional en lugar de solo un problema técnico, y cuáles han sido los beneficios de tomar este concepto. Claro que sí, Margarita. Pues mira, en la estrategia, en el centro de nuestra estrategia de gobierno y arquitectura de la información está cómo contribuimos a que la información llegue más fácilmente a los usuarios, se use y se use correctamente. De manera que conforme fuimos construyendo la estrategia y se avanzaba ya en el instituto en el tema de aseguramiento de la calidad,
consideramos pertinente que hacía falta complementar los aspectos de calidad que se promueven desde Naciones Unidas con otros aspectos que directamente tienen que ver con la interoperabilidad. Algunos de los que ya justo mencionó Luis atinadamente en su presentación. Entonces, lo que nos hemos propuesto es que para que la información sea más utilizada, sea más útil para los usuarios y se use correctamente, pues necesitas una estrategia de integrar los principios alrededor de la calidad, la seguridad, la confidencialidad y la interoperabilidad por diseño, ¿no? Esto es en los procesos de producción. Aquí el YesBPM se vuelve un elemento clave porque alrededor de las fases de ese proceso de producción, tú puedes ubicar en qué fases debes concentrar esfuerzos para asegurarte de que ciertos principios queden impregnados en el resultado. Esta es, digamos, una dinámica ya muy establecida en los procesos de calidad, ¿no? Tú quieres que tu producto tenga cierta calidad deseable, pues tienes que asegurarte que a lo largo que ese producto es producido, pues contenga en las etapas adecuadas los atributos que tú quieres que el producto finalmente posea. No lo vas a poder hacer ya cuando la cosa la tienes producida, ¿no? Entonces, tenemos estos tres pilares que para nosotros han sido claves, que son la seguridad y confidencialidad de la información, todos los aspectos de calidad, y justo conforme el tema de interoperabilidad ha ido ganando fuerza, puede uno detectar cómo los principios asociados a interoperabilidad complementan a los anteriores relacionados con seguridad, confidencialidad y calidad. De manera que si te das cuenta, si lo ves con este aspecto de tú quieres afectar para bien los procesos de producción de cada una de las líneas de producción, el problema de interoperabilidad es mucho más que simplemente un problema técnico, como ya también mencionaban los colegas. Y de hecho, los aspectos tecnológicos alrededor de la interoperabilidad prácticamente los tienes a la mano, o sea, las herramientas para hacerlo están disponibles, pero si tú no tienes una clara estrategia, si no hay un enfoque, una visión y claridad institucional sobre qué hace falta interoperabilidad o hacia dónde quieres orientar la interoperabilidad, qué aspectos de interoperabilidad te puede ayudar a resolver, pues la solución tecnológica que elijas no necesariamente va a estar acorde con esas necesidades. Entonces, me parece que son mucho más complejos los aspectos organizacionales y estratégicos para entablar relaciones con otras organizaciones, con otros entes, con otros objetos, que simplemente los aspectos tecnológicos o técnicos alrededor de la interoperabilidad. Y de nuevo, no es que el aspecto de interoperabilidad sea nuevo para las organizaciones. En el caso, por ejemplo, del INEGI, pues hay incontables experiencias de buenos resultados de interacción del instituto con otras dependencias en el gobierno federal, por ejemplo, o en los gobiernos locales, en el marco de nuestro sistema estadístico y geográfico nacional, que conllevan interoperabilidad, ¿no? O sea, esta facultad de poder trabajar con otro ente que es distinto a uno. Entonces, el meollo del asunto de la interoperabilidad tiene que ver cómo logras que cosas diversas, cosas distintas entre sí, logren trabajar por un objetivo común, manteniendo esa diversidad. De manera que, si yo creo cualquiera de los colegas presentes puede rastrear o identificar ejemplos en los que su organización o la oficina estadística en la que trabajen han podido colaborar con otras entidades, pues definitivamente van a contestar que sí. Entonces, el tema como tal interoperabilidad no debe ser nuevo para nadie, sino que lo que hace falta regularmente es un enfoque institucional
a esas tareas y una clara estrategia para que los esfuerzos que hay en el área A sean conocidos en el área B, y por lo tanto, cuando el área B necesita también vertir esfuerzos a un aspecto que tiene que ver con la interoperabilidad, no tenga que comenzar de cero. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel y Mónica, por acompañarnos en este espacio. Fue muy valioso. Gracias por permitirnos conocer estas experiencias y cómo ustedes consideran y han visto desde su trabajo que se ha abordado esta temática tan importante que es la interoperabilidad. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Invito a Luis para que nos acompañe. Juan Gordillo resalta, como lo hemos hecho en el webinar, que uno de los desafíos más grandes al momento de trabajar la interoperabilidad es romper los hilos. Él hace un especial énfasis en la cultura organizacional como el principal determinante para romper estos hilos, y nos consulta cómo se aborda o cómo podría llegar a abordarse este panorama de cambio cultural organizacional para aplicar o llevar a cabo la implementación de la interoperabilidad. Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias, Margarita, y gracias por esta pregunta. Como decía Manuel y también Mónica se refería un poco a esto, el aspecto institucional, organizacional, probablemente es el más importante para que las buenas prácticas y las tecnologías que sabemos que existen, que están disponibles, tengan resultados, para que estén alineadas no solo con los objetivos estratégicos de la organización, como bien mencionaba Manuel, sino también es algo que me gustaría enfatizar con las necesidades de los usuarios. Entonces, ¿cómo lograr que este cambio cultural, que esta visión estratégica se enraice en nuestras organizaciones? Bueno, ese es uno de los objetivos que hacia el que quisiéramos contribuir con el modelo de madurez. Creo que un primer paso es tomar la medida de dónde estamos como organización. Nuestra intención sería que tengamos las herramientas adecuadas para evaluar en qué nivel de madurez nos encontramos como organización en las diferentes dimensiones de la interoperabilidad, incluyendo, muy importante, la dimensión institucional y de gobernanza. Entonces, se requiere un ejercicio a nivel institucional, organizacional, estratégico, como el que describe Manuel, que ha sucedido en INEGI y que ha tenido también lugar en diferentes organizaciones. Por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas, recientemente se ha dado un gran énfasis hacia la cuestión de interoperabilidad, tener una estrategia de datos para la organización, y el aspecto de interoperabilidad forma parte de él. Entonces, este proceso de reflexión estratégica es vital antes de empezar a adquirir soluciones tecnológicas o implementar enfoques, digamos, metodológicos. Estar seguros que estamos en línea con la visión estratégica de la organización y con las necesidades de nuestros usuarios. No sé si, por otra parte, quisiera invitar a Tom si tiene algo que responder al respecto, y yo podría interpretar en caso necesario. Tom, do you have any comment on this? Hi, Luis. Thank you. Buenos días a todos. Me llamo Tom. Soy en Grecia en este momento. Entiendo un poquito español, pero no es muy bueno. Y entonces perdóname por mi lengua. Luis, could you just repeat the question for me, please? A second. So how do we make sure that this
cultural change, organizational change takes root in the organizations. Yeah. If you could interpret for me, that would be helpful if you could Yes. just translate. So I think a number of the panelists have touched upon a number of the crucial points here, right? I think someone earlier said that the region is not heterogeneous and that there's lots of different stages of progression in different areas across the region. So I think that's the first thing that we need to keep in mind, that not everyone is starting Uno de las primeras cosas que uno de los primeros puntos a considerar es la heterogeneidad que Mónica mencionaba y que no todos empezamos desde el mismo nivel, el mismo punto, el mismo punto de partida. And the second part, just to complement your answer as well, was just to recall what Manuel was saying as well, right? About, for instance, linking progressions and prioritizing parts of interoperability based on the NSO's specific needs. So in INEGI, for instance, it made a lot of sense for them to strategically link things to GSBPM and to look at the GSBPM model to identify precisely where they could make interventions. And it may be for other countries that is also appropriate and relevant. But again, the objective here is very important. If you're doing an organization-wide strategic review like INEGI, GSBPM might be the way forward. Whereas if you're looking at specific data sources and focusing on interoperability of those data sources, like Monica was talking about, administrative data or geospatial data, it might be that GSBPM is not the right model, but you want to focus on a slightly different approach. So flexibility, I think, is ultimately the key here. Tom indica que otro aspecto clave es flexibilidad en la manera en que tratamos de implementar este cambio. Para algunas organizaciones que están haciendo una revisión estratégica a nivel organizacional, como el INEGI, por ejemplo, el modelo de la producción de datos estadísticos del GSBPM puede ser muy relevante, pero en otros contextos donde, por ejemplo, se trate de interoperabilidad en el ámbito específico de datos geoespaciales, es posible que otros modelos sean necesarios. Entonces, hay que tener también suficiente flexibilidad para encontrar las herramientas adecuadas. Este es un comentario ya de mi cosecha. No son, cuando tenemos un martillo todo es un clavo, ¿no? Entonces no hay que encontrar las herramientas, no hay que utilizar las herramientas por las herramientas mismas, sino encontrar las herramientas adecuadas para el problema y para el contexto que queremos abordar. Muchísimas gracias a Tony y Luis por la completa respuesta. Me gustaría abordar la pregunta que nos realiza Susana Adam. Ella menciona que los ODS requieren una desagregación espacial de datos a nivel subnacional, que es también uno de los grandes retos. Y pregunta a los tres panelistas, ¿consideran que la integración de datos espaciales presenta desafíos particulares en el marco del modelo presentado? Me gustaría iniciar contigo, Manuel. Wow, buena pregunta. Me parece que sí, la respuesta corta es sí. Sí presenta desafíos particulares en cualquier contexto, no solo en el marco de la Agenda 2030, los ODS. Sin embargo, al mismo tiempo, si nos concentramos en que se trata de producir también cierto tipo de información, significa que en general los desafíos que ya tenemos con información estadística se replican en términos generales en los que tienen que ver con información geográfica o geoespacial. Quizá el principal reto no está tanto en el manejo por sí mismo de la información geoespacial, sino en cómo integras esta de manera regular y por diseño con la información estadística. De manera que de esa forma, tanto lo estadístico por un lado como lo geoespacial por el otro, de nuevo, no es otro ejemplo de que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Se vuelve más rica la información general si tú puedes usar cierta estadística que
a su vez te brinda su vinculación con lo geoespacial y viceversa. Y creo que aquí probablemente Mónica tenga muchos más elementos que aportar, dado que a nivel global y regional justo hay esfuerzos relevantes para mejorar la gestión de la información geoespacial como tal, pero también de construir modelos que nos permitan una integración más simple, más sencilla y más regular de lo estadístico con lo geoespacial. En el caso particular del instituto, acá del INEGI, pues como ya varios de ustedes saben, aquí se produce información estadística y geográfica. Eso sin duda nos da una gran ventaja y experiencia en cómo conseguir que estos dos tipos de información se vuelvan una. Sin embargo, seguimos enfrentando retos, desde los vinculados a la información más tradicional hasta lo más nuevo. Y digo un par de ejemplos muy rápido. Por ejemplo, como parte de infraestructura de información, que lo geográfico es clave, está el marco geoestadístico nacional. Entonces, es algo que se utiliza, que está ahí, es clave. Todas las áreas del instituto necesitan referirse a este. Sin embargo, necesitamos mejorar el gobierno de ese marco geoestadístico. Esto es, asegurarnos de que se usa correctamente por cada una de las áreas productoras de estadística. Y eso nos evita tanto retrabajos internos como retrabajos para los usuarios. Y del otro lado, refiriéndonos a alguna fuente de información más moderna vinculada a lo geoespacial, pues justo estamos en la etapa de un desarrollo que ya está bastante avanzado del uso de imágenes satelitales, ¿no? Nuestro llamado cubo de datos geoespaciales. Entonces, ahí también de nuevo es un reto distinto, ¿no? Es cómo aprovechas imágenes satelitales en la producción de información estadística, cómo enriqueces la información estadística aprovechando esas imágenes satelitales. Y es un reto distinto, pero otra vez, si tú quieres conseguir que esa información se utilice mejor y se integre mejor con lo estadístico, necesitas una estrategia, necesitas un gobierno, necesitas reglas del juego para asegurarte de que el esfuerzo sea institucional y no sean esfuerzos aislados, cada uno por su lado, que después los resultados te complican integrarlos para brindar un mejor servicio a los usuarios. Muchísimas gracias, Manuel. Mónica. Gracias, Margarita. Sí, de acuerdo con Manuel, es una muy buena pregunta de Susana, y es yo creo que algo que tenemos en mente mucho últimamente. La integración de la información estadística y la geoespacial es un tema de agenda de los últimos años por los beneficios que tiene esta integración. Y todos también tenemos en mente y en nuestras agendas de trabajo el avance en la medición de los ODS. Entonces, por supuesto que hay retos particulares y desafíos justo para la medición subnacional. Algunos países están haciendo esfuerzos y estamos considerándolos como mejores prácticas, entre ellos justamente Colombia también en el DANE. Y obviamente el INEGI por la responsabilidad que tienen de la generación de información estadística y geoespacial en la misma organización. En la CEPAL, justo teniendo en mente la importancia de la integración estadística y la geoespacial, recientemente, hace un par de años, se creó una unidad de información geoespacial con un asesor regional geoespacial en la división de estadística, que facilita mucho la integración, facilita que los países tengan esta creación de capacidades, la asesoría técnica necesaria para enfocar sus esfuerzos en la integración hacia los ODS. Y consideramos que sí hay un avance en esta materia, que los ODS han aportado este empuje para mejorar la coordinación estadística con la geoespacial en los países, pero también es una oportunidad para hacer este esfuerzo a mucho más profundo nivel y dentro de los países a nivel subnacional.
sentimos que requiere una coordinación fuerte con otras instituciones que antes no estaban involucradas, pero que justamente es un buen momento para empezar a trabajar en conjunto y hacer este bloque como región, aprendiendo lecciones unos de otros para enfrentar estos retos. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que es clave la parte que mencionas del intercambio de experiencias para poder identificar mutuamente qué ha funcionado, qué no y hacia dónde debemos ir. Luis. Gracias, Margarita. Las respuestas de Manuel y de Mónica han sido muy válidas y detalladas. Yo quisiera contribuir con dos aspectos muy pequeños. La integración de los datos geoespaciales y estadísticos, yo lo veo en dos niveles. En el lado de la producción, y esto es el marco de integración de datos estadísticos geoespaciales. Hay mucho trabajo metodológico. Un aspecto muy práctico es eh, necesitamos todavía desarrollar mucha capacidad y mucho diálogo en el interior de nuestras organizaciones o de los sistemas nacionales estadísticos para tener lenguajes comunes. La forma en que los especialistas en el área geoespacial se refieren a ciertos modelos de datos frecuentemente utiliza terminología distinta a los modelos de datos que utilizamos en estadística. Pero cuando empezamos a analizar, nos damos cuenta de que estamos hablando de lo mismo con diferentes términos. Entonces, existe una necesidad de armonizar o tener la capacidad de conversar, dado que venimos con diferentes contextos, diferentes vocabularios, pero nos referimos a las mismas cosas. Un aspecto muy práctico para comenzar a hacer realidad esta visión de integrar las estadísticas con los datos geoespaciales es relacionada con el uso de clasificadores. Entonces, en estadística, bueno, sabemos que todo sucede en un momento en el tiempo y en un lugar en el espacio. Los datos que tengamos siempre se refieren a alguna área geográfica de referencia, sea un punto, sea una unidad administrativa, qué sé yo. Las clasificaciones que utilizamos para definirnos, para referirnos a esas unidades geográficas, es muy importante que sean armonizadas, que vengan de una fuente autoritativa, con autoridad. Los clasificadores de las áreas administrativas en un país, la definición de las áreas a nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, deben ser parte del día a día del trabajo estadístico, lo mismo que la clasificación de actividades económicas, lo mismo que la clasificación de uso del tiempo, qué sé yo. Estas clasificaciones geográficas deben ser armonizadas a través de todos nuestros departamentos y en eso creo que todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, en el trabajo de SDMX para los ODS, hablamos de la flexibilidad. No tenemos un estándar para representar los datos de ODS a nivel nacional. Pero los países evidentemente tienen la necesidad de presentar datos no solo a nivel nacional, sino subnacional. Entonces, la adaptación de este estándar para incluir las clasificaciones subnacionales es muy importante y es probablemente un área de trabajo que pueda tener un gran impacto, no solo para los ODS, sino a través de toda la organización estadística. Eso en el área de producción. Otra parte importante de integración es también para la diseminación para el usuario. Existen estándares bien establecidos en el ámbito geoespacial para diseminar datos utilizando servicios web, GIS, qué sé yo. Las oficinas estadísticas tenemos que hacer un esfuerzo para llevar nuestros datos hacia estas plataformas, para que el usuario encuentre los datos geoespaciales de imágenes satelitales o diferentes tipos de datos geoespaciales al lado, justo al lado de los datos estadísticos. Entonces, la integración de los datos estadísticos espaciales para el usuario debe ser sencilla, debe ser lo más simple posible.
Entonces, la complejidad de esto la debemos absorber nosotros como estadísticos para hacer que nuestros datos estén lo que llamamos geoespacialmente habilitados. Es una tarea hacia el interior de nuestras organizaciones, en vez de pasarle la pelota al usuario. Esos son mis dos comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, Manuel y Mónica, por sus valiosos aportes. Me gustaría pasar a la pregunta que nos realiza Carla G, referente al sector privado. ¿Han observado de parte de los actores del sector privado interés en la alineación a estándares y compartir los datos que producen con instituciones gubernamentales para generar sistemas integrados de datos? Va para Mónica y Manuel. Entonces, Mónica, te cedo la palabra. Gracias, Margarita. Yo no me considero con el conocimiento para contestar esta pregunta. Seguramente hay acercamientos del sector privado para la alineación de estándares, pero no que yo las conozca. No sé si Luis, en la experiencia de la promoción de la guía, ha recibido acercamientos del sector privado que nos pueda compartir. Sí, con mucho gusto, Mónica, y quizá también Tom tiene algo que contribuir acá. El papel de la Alianza para los Datos de Desarrollo Sostenible ha sido fundamental en traer, incluir en la conversación actores del sector privado, de sociedad civil. Existen una gran cantidad de estándares para la modelación de datos y el intercambio de datos en otros sectores de la economía, en sectores de diferentes industrias, y es parte del reto conocer estos estándares, nosotros como estadísticos, para poder integrar estos datos de manera más efectiva. Por ejemplo, los estándares para datos de telefonía móvil, los estándares para datos geoespaciales generados por el sector privado, etc. Entonces, debemos incluir expandir nuestro horizonte a no solo los estándares estadísticos a los que estamos acostumbrados. Creo que Tom le he estado traduciendo aquí un poco lo que hemos conversado. ¿Tiene algo que añadir? Tom, do you want to add something on this, on the inclusion of the private sector data, interoperability of private sector data? Yeah, absolutely. It's an interesting question and one that comes up a lot. I think from our point of view and from the point of view of trying to create what are essentially primarily public policy tools, there are a couple of factors to take into account. Esta es una pregunta muy interesante desde la perspectiva de cómo crear herramientas de política que permitan la incorporación de datos del sector privado. Tom. So, on the one hand, there's ensuring interoperability at the point of procurement of private sector services or private sector data sets. Lo primero es asegurar la interoperabilidad en el punto de la adquisición de los datos que provienen del sector privado. So within the suggested maturity model, for instance, that we've developed, procurement is one of the sub-layers that we've identified. Y este es uno de las áreas que hemos identificado en el modelo de madurez, el área de adquisición de datos de proveedores externos. And the reason for that is we've heard from a number of different national statistics offices, especially around the world, but also UN agencies and other entities, that they have difficulty in ensuring interoperability between the different technical and IT solutions that they procure from different IT suppliers, for instance. And they end up being locked in with specific technologies which don't talk to each other because they were procured under a DFID-sponsored project or a USAID-sponsored project or a World Bank-sponsored project. And you end up with a lot of different proprietary systems that don't talk to each other. Existe el riesgo de quedar cautivos con ciertos proveedores, con ciertas tecnologías, porque las políticas de adquisición no están bien definidas. So our solution to this is that
it should be one of the functions of the governance of interoperability should be to ensure that there's a procurement policy in place that requires new providers of data or new providers of IT systems as part of their work to ensure backward compatibility with existing systems, but also to think in a more forward-looking way as well about the formats that you're going to require for the data, the architectures, etc., to ensure that they're compatible and integratable in future. Entonces, parte de se necesita políticas, tener establecidas políticas de adquisición de datos y de tecnologías para asegurar la compatibilidad hacia atrás, para asegurar que los datos están siendo adquiridos con especificaciones claras de formatos de su estructura. And the second point on the private sector relates to open standards and open source software. I think we have to differentiate between the providers of proprietary software and proprietary proprietary software and the providers of proprietary analytical tools. I think where possible, data should be provided using open source architectures and in open formats. And the role of the private sector perhaps should be more focused on providing proprietary analytical tools which can really help people to understand the data that's being provided. But by using, wherever possible, open source software and open standards for the data itself, that gets around a lot of the interoperability issues that usually come up. Es una forma de resolver muchos de los retos de interoperabilidad, es el uso de herramientas de código abierto y datos en formato abierto. Este último punto quizás es el más importante, y aun cuando hay cuando se utilizan herramientas analíticas que están restringidas por propiedad intelectual, hay que enfatizar la necesidad de que los datos estén en formato abierto. Muchísimas gracias, Luis y Ton. Me gustaría darle la palabra a Manuel, si quieres complementar algo en esta pregunta. Gracias, Margarita. Sí, muy brevemente, creo que este es un ejemplo en el que los aspectos legales y organizacionales tienen un peso específico mucho mayor, creo que en otros esfuerzos de interoperabilidad, porque además de todas las tipos de soluciones o estándares que comentaron tanto Luis como Tom, me parece que los aspectos legales mediante los cuales las oficinas de estadística podrían hacerse de información que está en manos del sector privado, tendrían que establecerse y resolverse para que entonces el resto del camino pueda recorrerse. Mientras esos aspectos no estén debidamente analizados y eventualmente existan leyes o marcos normativos que nos permitan el acceso y de alguna manera se encuentren los beneficios mutuos entre las oficinas estadísticas y esos actores del sector privado, pues difícilmente va a haber un aprovechamiento regular de esas fuentes de información. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por sus respuestas. Muchísimas gracias a todos los participantes por todas las preguntas que nos enviaron. Algunas nos quedaron aún por responder, las compartiremos a nuestros panelistas para que podamos dar una respuesta individual. Vamos a compartir con ustedes una encuesta. Les agradecemos diligenciarla para conocer cómo les pareció este webinar. Ahora me permito darle la palabra a Rolando Ocampo, director de la División de Estadísticas de CEPAL, quien dará el cierre y las conclusiones de este webinar. Bienvenido, Ronaldo.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Philip, por habernos invitado a participar en este cierre. Muy interesantes las presentaciones de Luis y las participaciones tanto de Mónica como de Manuel en este evento. Por un lado, pues lo que comentaba Luis y sobre todo lo que es el modelo de interoperabilidad sobre la gestión y gobernanza de los datos, los modelos de datos, las clasificaciones, los vocabularios estándar, los formatos de datos abiertos y cómo cierra todo esto en un modelo de interoperabilidad, ¿no? Que es el que se está proponiendo y que se está intentando impulsar en todos los países. Dentro de los comentarios que se hicieron, las preguntas, el que hacían, estuve leyendo algunas, y hay una que no se tocó, que es la de nuestro mi amigo Enrique Ordaz, sobre cómo buscar la vinculación entre las oficinas estadísticas y los bancos en las regiones. Pues creo que ese es un tema que tiene que ver mucho con la interoperabilidad, pero también tiene que ver mucho con la vinculación y la coordinación dentro de los marcos estadísticos y la legislación estadística de cada uno de los países. Creo que es bien importante cómo impulsar dentro uno de los elementos de la interoperabilidad que pueden mejorarla, pues es cómo alinear las leyes estadísticas dentro de los países que permitan la vinculación y la rectoría de la estadística dentro de una sola institución y permita la vinculación y la interoperabilidad en esos ámbitos. Nosotros en la CEA presentamos, en la Conferencia Estadística de las Américas, ya se presentó un estudio y se sometió a consideración una propuesta de ley que algunas de las oficinas estadísticas en los países están instrumentando. Creo que los elementos, esa parte y esas facilidades que México tiene en las ventajas de la interoperabilidad, lo digo porque soy mexicano y también de ahí me formé, pues bueno, tiene que ver con el proceso de autonomía que se gestó desde 1994 y que culminó en el 2006, para poder impulsar todo esto, y eso le permitió al INEGI coordinar todo un sistema nacional de información estadística y geográfica con todas las unidades, con todas las oficinas gubernamentales, las unidades de Estado que le llaman ellos, y que permitió esa interoperabilidad para jalar información, ordenar con un marco estadístico todo este proceso. Muchos otros países en formas distintas lo están instrumentando. Paraguay está impulsando en esa vía, hay otros países, Argentina está impulsando en esta vía también. Brasil con la unificación de la estadística y la geografía está buscando cómo hacerlo y lo logra, cómo ha tenido todo este proceso. Pero por otro lado está otro tema de interoperabilidad que es con la información geográfica. La vinculación entre las oficinas estadísticas y las oficinas geográficas, pues es un gran impulso y lo ha estado impulsando desde Nueva York, y ahora con las oficinas regionales, el grupo de expertos en información geoespacial, para vincular la interoperabilidad entre la información geográfica y la estadística. Hay un marco que ya se aprobó en la Asamblea, en la Comisión de Estadística, pero también en la reunión global de UNGGIM, para la construcción de un marco geoestadístico global, en la cual tiene una vinculación, tiene 5 grandes principios y que están llevando a cabo todo este proceso. Entonces, toda esta parte de la interoperabilidad pues tiene mucho que ver, y es un ejercicio que nosotros debiéramos de impulsar y proponer a los países desde el seno, desde la CEPAL, que es lo que estamos impulsando, cómo hacer esa vinculación y cómo llevar este proceso de interoperabilidad, este proyecto de interoperabilidad hacia la Conferencia Estadística de las Américas y cómo irlo vinculando, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de seminarios, y por supuesto,
con la participación de la sociedad civil, llámese iniciativa privada, llámese, lo enmarco en el tema de la sociedad civil como organismos, como CPEI, como ISO, están participando en la conformación y en la vinculación para poder lograr la interoperabilidad de los datos a todos los niveles y en todos los ámbitos, ¿no? Yo lo dejaría ahí y felicitar a todos los participantes y felicitar a todos los que están, a los 111 participantes que están en este webinar, agradecerles a todos y en particular pues a todos ustedes, Philip, a todos los compañeros de CPEI, Freddy, de Margarita y a Luis desde Nueva York, desde la Oficina Estadística de la División de Estadística, agradecer el esfuerzo que están haciendo desde Naciones Unidas para que nosotros podamos estar empujando y tengan la confianza que a nivel regional la CEPAL va a estar empujando de manera significativa este proceso para llevar la vinculación, por un lado estadística, pero también la vinculación con las oficinas geoespaciales para poder vincular en la mejora, en la incorporación de esta información en los objetivos de desarrollo sostenible, para no dejar a nadie atrás, y tenemos una década para poderlo hacer, y lo estamos trabajando en esa vía de manera acelerada con los proyectos y en el apoyo de la sociedad civil. Muchas gracias, over to you, Philip. Muchas gracias a todos. No, yo creo que el over to you lo dejamos en muchas gracias, Rolando, para que ya despidamos a los colegas. Yo creo que no hay que decir solamente que hay 111, sino 111 que se quedaron hasta el final. Entonces, gracias a todos ustedes. Esperemos que les haya servido. Los organizadores van a enviar nuevamente la información a ustedes y vamos a, lógicamente, seguir en contacto para que este tipo de ejercicios los volvamos a hacer de manera conjunta, Rolando, ya que invita al optimismo lo que se ha logrado en el día de hoy y esta discusión que ojalá las podamos pues fomentar en el cercano futuro. Entonces, buena tarde, ya casi buen fin de semana a todos y ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Gracias.